Los personajes que aparecen no son de mi propiedad, pero la historia sin nada más comencemos. Principal, con su mochila colgada de un hombro, el cabello recogido en una coleta baja y una libreta abierta entre las manos, leyendo con atención. Al escuchar sus pasos, levantó la vista y les sonrió, esa sonrisa dulce y tranquila que ya le era tan familiar, aunque Lincoln notó que seguía habiendo algo contenido en ella, algo que no terminaba de salir del todo. Buenos días, saludó ella, cerrando la libreta. Ya revisé los horarios. Tenemos las mismas materias la mayor parte del tiempo, pero hay una en especial que comparten solo tú y yo, Lincoln. Literatura universal. Es a primera hora, en el edificio principal. ¿En serio?, preguntó él, sorprendido, mientras Ron y Anne se adelantaba un poco, caminando entre los dos y tomando el brazo de Lincoln con naturalidad. Sí, yo la tenía apuntada también, pero me cambiaron el grupo ayer, dijo Ron y Anne, sin darle demasiada importancia. Así que irás tú con Sid. No te preocupes, luego nos vemos en la clase de historia, ¿de acuerdo? Y al salir de literatura, te espero en la entrada, no te vayas sin mí. Lo dijo con tanta seguridad, con tanta propiedad, que Lincoln solo pudo asentir. Sid caminaba un poco más despacio, al otro lado, escuchando en silencio, mirando el suelo a ratos o los árboles que bordeaban la acera. Durante todo el trayecto hasta la universidad, Ron y Anne habló sin parar. De los profesores que le habían recomendado, de las fiestas de bienvenida, de los lugares que quería mostrarle en la ciudad, de todo lo que harían juntos ahora que por fin estaban en el mismo sitio. Sid solo intervenía de vez en cuando, con algún comentario breve o una afirmación, siempre amable, siempre al margen, como si quisiera dejar todo el protagonismo a su amiga. Cuando llegaron al campus, el ambiente era una mezcla de ruido, risas y movimiento. Había carteles por todas partes, grupos de estudiantes hablando, profesores caminando con sus libros bajo el brazo. Ron y Anne los acompañó hasta la puerta del edificio donde era la clase de literatura, le dio un apretón fuerte de mano a Lincoln y un abrazo rápido a Sid. Nos vemos luego, les dijo, y se alejó caminando con paso ligero hacia su propio salón. Por primera vez desde que habían salido del departamento, quedaron solos los dos. Sid ajustó la correa de su mochila y miró hacia la puerta de madera grande y antigua que tenían enfrente. Bueno, aquí estamos, dijo ella, con una media sonrisa. Dicen que este profesor es muy exigente, pero explica de maravilla. Le gusta que la gente piense por sí misma. Tú ya lo sabías, ¿verdad? ¿Que solo íbamos a tener esta clase juntos?, preguntó Lincoln, caminando a su lado por el pasillo amplio y luminoso. Sid se detuvo un segundo, mirándolo de reojo, y luego siguió andando. Lo vi ayer, cuando revisé los horarios. Pero, no quise decir nada. Ron y Anne estaba tan ilusionada con planear todo contigo, que no quise interrumpir. Su voz era suave, sin rastro de rencor, solo esa dulzura que la caracterizaba. Además, es bueno que tengamos un rato para nosotros, ¿no? Para hablar de libros, de historias, cosas que a los dos nos gustan. Entraron al salón, un espacio amplio con ventanales altos por donde entraba mucha luz, mesas largas y sillas de madera. Había ya unos cuantos estudiantes, algunos hablando entre ellos, otros leyendo en silencio. Sid eligió una mesa cerca de una de las ventanas, en la parte de atrás, y se sentó. Lincoln se sentó a su lado, como algo natural, sin pensarlo. Mientras esperaban al profesor, ella sacó su libreta y un bolígrafo, y empezó a dibujar pequeñas formas en una esquina de la hoja. Lincoln la miraba, disimulando, observando cómo sus dedos se movían con agilidad, cómo sus pestañas bajaban cuando se concentraba, cómo un mechón de cabello le caía sobre la frente y ella lo apartaba con un gesto suave, casi inconsciente. Se dio cuenta de que, en el poco tiempo que la conocía mejor, había aprendido a reconocer cada pequeño detalle de ella, cada cambio en su expresión. ¿Te pasa algo?, le preguntó ella de repente, sin levantar la vista del papel, pero con esa intuición que parecía tener siempre. Estás muy callado. Solo, estoy pensando, respondió él, bajando la voz. En todo lo que está pasando. En Ron y Anne, en mí, en cómo todo cambia tan rápido. Sid dejó el bolígrafo sobre la mesa y lo miró entonces, con esos ojos oscuros y profundos que parecían verle hasta el fondo del alma.
Es normal, dijo ella, con calma. Cuando uno espera algo mucho tiempo, cree que cuando llega todo será perfecto, igual que lo imaginó. Pero la realidad siempre tiene matices, cosas que no esperamos. Cosas que no estaban en el plan. Hubo algo en sus palabras, en la forma en que las dijo, que hizo que el corazón de Lincoln diera un vuelco. Fue como si ella estuviera hablando de mucho más que de planes o de expectativas, como si estuviera hablando de sentimientos, de cosas que estaban ahí pero que nadie se atrevía a decir. En ese momento, el profesor entró al salón. Era un hombre mayor, de barba blanca y mirada brillante, que caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera, pero con una energía que llenaba todo el espacio. Se detuvo frente al escritorio, miró a todos los presentes uno por uno, y sonrió. «Buenos días», dijo, con una voz profunda y cálida. «Soy el profesor Aguilar, y este año no vamos solo a leer libros. Vamos a aprender a leer lo que hay dentro de ellos, y lo que hay dentro de nosotros mismos a través de ellos. Porque la literatura, jóvenes, no es más que la historia de lo que sentimos, de lo que callamos, de lo que amamos y de lo que perdemos». Abrió su carpeta y sacó unos papeles, que empezó a repartir entre las primeras filas para que pasaran el resto. «Hoy empezaremos con algo sencillo», continuó. «Vamos a hablar de la poesía, de esos versos que a veces dicen más con 4 palabras que todo un discurso. Quiero que lean este poema, y luego me digan, ¿qué sienten al leerlo? ¿Qué les recuerda? ¿Qué historia hay detrás para ustedes?» Cuando llegó la hoja a sus manos, Lincoln la miró. Era un poema corto, de un autor que no conocía, pero las palabras saltaron a sus ojos de inmediato, como si estuvieran escritas para él. «Caminas junto a mí, y sin embargo estás lejos, guardo un secreto que no me atrevo a contar. Te sonrío, te ayudo, te dejo tu camino, mientras mi corazón aprende a callar». Lo leyó en silencio, 2, 3 veces, y sintió un nudo en la garganta. A su lado, Sid también lo leía, muy despacio, y Lincoln vio cómo sus dedos apretaban un poco la hoja, cómo sus labios se entreabrían apenas, leyendo en voz baja para sí misma. Cuando terminó, levantó la vista y sus miradas se cruzaron, y por un instante, fue como si ambos hubieran entendido lo mismo, como si ambos hubieran encontrado en esos versos algo que llevaban dentro, algo que no se atrevían a decir. «Ven», dijo el profesor, paseándose despacio entre las mesas. «La poesía no tiene una sola verdad. Cada uno le pone la suya. ¿Alguien quiere compartir qué le ha sugerido este texto?» Varios compañeros levantaron la mano, hablaron de amor, de distancia, de amistad, pero Lincoln no podía hablar. Tenía la mente llena de confusión, de imágenes, de sensaciones. Pensaba en Ronnie, que le había esperado años y que ahora quería todo de él. Pero también pensaba en Sid, en su silencio, en su ayuda desinteresada, en esa forma de estar siempre ahí, al lado, apoyando, sin pedir nada a cambio, callando lo que fuera que estuviera sintiendo. Cuando la clase terminó, salieron al pasillo en silencio, caminando despacio hacia la salida del edificio. El ambiente estaba cargado, no solo por lo que habían leído, sino por todo lo que había quedado sin decirse entre ellos. «Era un poema muy bonito, ¿verdad?», dijo Sid al fin, rompiendo el silencio, mirando al frente, sin mirarlo a él. «Sí, muy bonito», respondió Lincoln, con voz baja. «Y muy triste, también». Sid se detuvo justo en la puerta de salida, donde el sol ya brillaba con más fuerza, iluminando su rostro. Se giró hacia él, y por primera vez, no ocultó nada. Sus ojos estaban brillantes, como si estuviera a punto de llorar, pero sonreía, esa sonrisa valiente y dulce que ya conocía tan bien. «A veces las cosas más bonitas también son las más tristes, Lincoln», dijo ella, suavemente. «Porque a veces, lo que más queremos, tenemos que dejarlo ir, o dejarlo estar lejos, para que sea feliz». Antes de que él pudiera responder, escucharon la voz de Ronnie llamándolo desde lejos, alegre y fuerte, acercándose corriendo hacia ellos. Sid dio un paso atrás, apartándose un poco, y en un segundo, esa mirada se borró, volvió a ser la misma de siempre, la amiga leal y alegre. «Aquí estoy», gritó Ronnie al llegar, agarrando el brazo de Lincoln como si fuera suyo. «¿Qué tal la clase? ¿Fue muy aburrida?»
No, para nada, respondió él, mirando todavía a Sid, que ya se había girado para caminar a su lado, manteniendo la distancia, mirando hacia otro lado. Fue la clase más interesante que he tenido en mi vida. Mientras caminaban hacia la siguiente materia, Lincoln sentía el papel con el poema arrugado en su bolsillo, y comprendió que ese primer día de clases no solo le había enseñado sobre literatura. Le había enseñado que el amor no siempre es lo que uno espera, que los sentimientos no son líneas rectas, y que, entre versos y miradas silenciosas, su corazón empezaba a dividirse en dos caminos. Uno que conocía bien, y otro que apenas empezaba a descubrir, y que le llevaba directo hacia ella. Y la ciudad seguía ahí, con sus calles cruzadas, con su cielo cambiante, guardando secretos que apenas